Hola, gente bonita, bienvenidos. Hoy tenemos un tema muy especial. Bueno, todos los temas van a ser especiales. Vamos a hablar de fútbol, de la imagen que tenemos todos nosotros a un año de que inicie el próximo Mundial, el 2026, en México como sede, como uno de los países sede, con reglas muy distintas. Entonces, les quiero contar algo de mí. Yo nací en una familia de deportistas. Ellos me enseñaron a apreciar el valor del deporte, tanto como practicarlo como aficionado. Y esto me llevó a ver diferentes puntos de vista del deporte, desde lo que implica socialmente, lo que implica en un país, en el nacionalismo, cómo une y separa gente. Y bueno, he tenido la oportunidad de compartir esto con mis hermanos, uno de ellos es Paco, y hoy queremos abordar este tema desde ahí, desde cómo impacta este gran deporte que es, yo creo, si Javier nos dirá más adelante, yo creo que es el deporte con mayor visión a nivel internacional, cómo impacta en las sociedades, en nuestros países, en nuestras familias, en los individuos, en la economía, desde diferentes puntos de vista. Entonces, bueno, sin más preámbulo, les presento a Paco Paniagua, que nos acompaña hoy, que es mercadólogo, Michelle Jiménez, experto en medios digitales, y bueno, nuestra invitada especial, que es Javier Salinas, con más de 33 años en la industria deportiva, ha estado involucrado en diferentes deportes, en diferentes países. Actualmente está en la Federación Nicaragüense de Fútbol y bueno, él nos va a dar una visión de todo esto a modo de discusión para ver cómo podemos nosotros desde nuestra trinchera ver y aportar al fútbol, ¿no? Cada quien tendrá sus diferentes visiones y bueno, bienvenidos a los tres. Bienvenido, Javier. Hombre, gracias. Un gusto, Paco, Mitch y Jenny. Gracias. Siempre es un honor estar aquí. Y yo, como siempre he dicho, entre más diálogos se cree, más conocimiento se forma. Entonces, estoy muy contento. Muchas gracias. De acuerdo. ¿Por dónde empezamos? Normalmente, pues que nos platica un poco Javier sobre su trayectoria y su visión hacia los deportes. Ah, bueno, pues empecé muy joven, gracias a mi papá que me dijo, joven, en esta casa no hay abundancia, hay que trabajar. Es el mejor legado que me pudo haber hecho mi padre, que me sacó a tempranísima edad a trabajar. Eso me dio una ventaja laboral hasta la fecha y me dio un mundo muy abierto para poder tener una carrera dentro de los deportes, porque afortunadamente es lo que me apasiona y he podido trabajar en eso. Empecé muy joven del lado de los medios de comunicación. Luego pasé, como siempre he dicho, al lado oscuro de la fuerza, ¿no? Me fui al lado directivo con el equipo Monarcas Morelia y luego ahí estudié la maestría, ya soy licenciado en comunicación, pero luego estudié la maestría y el posgrado están enfocados totalmente a la administración deportiva y obviamente pues el trabajo en Monarcas me llevó a la Federación Mexicana de Fútbol, me llevó después a fundar la Liga MX y paralelamente pues me encanta dar conferencias y dar clases de maestría. Y ahí siguió mi carrera. Después, por obvias razones, mi carrera evolucionó y de estar en el fútbol me draftearon para llegar a la Liga Mexicana de Béisbol como presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, cosa que me encanta y ahora que está cumpliendo 100 años y me encantó. Y posteriormente, pues, como parte de mi trabajo, pues trabajé en 6 países y en Nicaragua, que era el séptimo país. Además, pues no solo quisieron que siguiera ahí, ¿no? Que desarrolláramos un proyecto más amplio y es el que estamos cumpliendo ahorita con el fútbol de Nicaragua, tanto en la liga, ayudándoles y en las selecciones nacionales. A grosso modo esa es mi carrera. Qué padre. Y dices que estuviste en Morelia, entonces con Luis García, ¿no? Él estaba en eso. No, él estuvo conmigo. Bueno, Sí, porque discúlpame. estuvo nada más un año con nosotros, ¿no? Creo que Luis es un gran ejemplo, un buen tipo y le mando un saludo si ve esto. Luis pasó un año, creo que no era feliz en la parte directiva, ¿no? Creo que él encontró su razón de ser, después de ser futbolista, en la parte de ser comentarista. Creo que encontró esa, no le fue muy bien con nosotros como director deportivo, porque creo que hay que prepararse, ¿no? No por haber sido jugador, inmediatamente puedes ser un directivo, eso también lleva una expertise. Pero sí me tocó trabajar con él hace pues, ya bastante tiempo, hace
Si no me equivoco, él estuvo con nosotros en el 2005. Ok. Y es un tema interesante, ¿no? O sea, justamente esto de no nada más que te guste el fútbol, que te guste el deporte, puedes entender cómo funciona, cómo va el negocio, ¿no? He escuchado mucho ahora, no, es que tú no jugaste fútbol, ¿cómo vas a hablar de fútbol? Y creo que eso es lo parte y lo bonito del fútbol, es que llega a todos lados, aunque no te guste, es una decisión que no te guste, ¿no? Te va a impactar, no es como, no me gusta el hockey, o sea, no, ¿qué le importa, no? Pero ¿te gusta o no te gusta el fútbol? Entonces es algo que divide, que impacta, que llega a la sociedad, ¿no? Creo que hay que verlo, el fútbol hay que verlo de dos maneras. Uno como aficionado, no dejamos de ser, a pesar de que trabajo en el fútbol, no dejas de ser aficionado. Y ser aficionado es generar una identidad, generar un gusto, generar un pasatiempo. Creo que México no tiene una relación exagerada con el fútbol como Argentina o Brasil, o en Europa es evidentemente Italia. más racional, pero de otra manera se vive, ¿no? México creo que tiene esas dos partes, pero para trabajar en el fútbol, lo primero que debes de entender es que no puedes ser fanático. Eres realmente un gestor de emociones. Incluso en un buen término, eso es un manipulador de las emociones de la gente. Y es algo muy poderoso y que hay que tomarlo con mucho respeto. Ya. Desgraciadamente, si yo te invito hoy a que hagamos un ducto petrolero, evidentemente hay una increíble metodología y conocimientos para hacer algo así, ¿no? Sí. O vamos a mandar una nave al espacio. Si te invito a un proyecto de fútbol, muchas veces le falta el respeto al deporte, al fútbol. Ah, pues vamos a hacerlo. Y no, se requiere una expertise profesional porque estás jugando muchas veces con la identidad de un país, estás con las emociones de una persona, con los recuerdos, con la nostalgia, porque todos tenemos una relación emocional con el fútbol, porque muy probablemente nuestro primer contacto fue a través de nuestros padres, Claro. nuestra madre. Así de profundo es eso. Claro. Entonces, puedes cambiar de pareja, pero no puedes cambiar de equipo. Imagínate el nivel de lealtades que Real. genera, Claro. ¿no? Muchas veces México es la economía número 15 del mundo, o sea, no es cosa menor. Bueno, no nos importa, es más importante el ranking de la selección, Claro. el ranking FIFA, ¿no? Por ahí andamos. Que ahí andamos, pero en nuestra idiosincrasia no es una mentira. México no es el 15 del mundo en fútbol, ¿no? Entonces no cuestionamos el ranking económico global del país, Claro. pero sí cuestionamos el del fútbol, ¿no? Entonces creo que las emociones, y es muy distinto a los sentimientos, ¿no? Sentimientos y emociones. Las emociones son pasajeras y los sentimientos son permanentes. Y el fútbol es una gran manifestación de eso. El fútbol representa un mosaico social de cómo nos movemos y cómo somos. Y hay algo que me fascina y que lo he escrito y lo llevo diciendo muchas veces. El fútbol es el elemento, quizá el único elemento de nuestro sistema social que une a todas las clases sociales, educativas, a todos los religiones, a todos los credos políticos bajo un mismo objetivo. Es el único momento en donde, a pesar de que podamos pensar distinto políticamente, económicamente, por estratos sociales diferentes, y nos podemos poner la misma playera para apoyar por 90 minutos a tu equipo o a la selección. Claro. Entonces imagínate el elemento tan poderoso de sentimientos que genera eso. Sí. Pero justamente creo que eso es parte de lo que... No es que digo que esté bien o está mal, pero se ha ido perdiendo por esta parte del negocio, de entender lo que es serio. O sea, estás hablando del Morelia, ¿no? O sea, que pues dijeron aquí no es Me negocio. pongo de pie cuando hables de ese equipo. Cuando hables de ese equipo, me Exacto, pongo pero es de Monarcas ¿no? Morelia. De Monarca, no del Morelia. Monarca Morelia, exacto, que dice aquí no funciona, viene una, o sea, es un grupo, o sea, tú debes de entender esto muy bien del fútbol, que a veces dices, bueno, pues hay que vivir de algo, ¿no? O sea, hay que pagar nóminas, hay que mantener el estadio, y muchas veces no lo vemos, ¿no? Y dices, oye, pues que pongan mejores jugadores, que les paguen más, que traigan figuras, y vas a hacer negocio, y tú ya es cierto, o sea, no es tan buen negocio, y por eso en México es también difícil encontrar ciertos capitales que inviertan su dinero en este sistema, y por eso se les hace fácil a ciertos grupos decir, bueno, me lo llevo a otra región, pero no te pones a ver todo lo que sucede atrás, ¿no? O sea, pobre Morelia, Sí. que quedó sin equipo por muchos años, llevándose al equipo toda la tradición que tenía Morelia de años y años de fútbol, cuando los dejaron sin fútbol. Es que hay algo muy importante.
que además los medios de comunicación actuales no ayudan, ¿no? Los medios de comunicación actuales han perdido totalmente su brújula de entender que son parte de la educación propia de cualquier persona que tenemos acceso a un medio de comunicación masivo. Claro. Desinforman. Y realmente no está mal. O sea, yo me pongo mi cachucha de aficionado, yo tengo mis equipos, ¿no? Y le grito y me enojo con McLaren, me enojo con los acereros de Pittsburgh, que ahorita no los quiero ver, porque también tengo esa gorra y también tengo esos sentimientos. Pero cuando lo analizas de la parte profesional, no existe el deporte de alto rendimiento, el deporte elite, si no hay dinero. O sea, acabemos con los tabús. O sea, es que solo les interesa el dinero. A ver, a la industria farmacéutica, a la industria médica, al Oxxo, a cualquier cosa, pues es que tienes que tener dinero. Y además, un tema de idiosincrasia, nos han enseñado que hacer dinero es malo, y no es cierto. Claro. Entonces, el deporte, claro que tiene que generar dinero. Claro. O sea, nos encanta la NFL y no criticamos a la NFL, que es una máquina de hacer dinero. Sí. Que se salta protocolos de doping, que no está afiliado a ninguno de los organismos internacionales. Han cambiado el equipo de San que Diego rigen. a Los Ángeles. Han cambiado, ¿no? 1000 veces. Sí, O sea, Indianápolis se cambió, Cleveland se convirtió en Baltimore. O sea, pero la idiosincrasia no, México está mal. Claro que está mal que se cambien franquicias. No sería lo ideal. No es lo correcto. Pero también hay que entender que esto tiene que generar. No podemos competir. No puedes competir a nivel internacional. O sea, el Real Madrid tiene una deuda de $1,000 millones. Y eso a nadie le importa. Sí. $1,000 millones. Sí. El Barcelona no ¿Y eso pudo qué retener a su Por jugador. general. Que el negocio del fútbol es muy amplio, que va más allá de la cancha, pero que la gente, a veces criticamos mucho lo nuestro, pero el modelo mexicano de fútbol, te voy a decir algo, no tiene esas deudas. Sí, no. Y no defiendo al fútbol mexicano, yo he trabajado toda mi vida para el fútbol mexicano, ahorita no, pero quiero poner cosas en la mesa porque nadie las dice. Es criticar, pegar, en lugar de instruir, para que la gente tome sus propios puntos de vista. Pero el fútbol mexicano es un fútbol económicamente sano. Pero también por estas situaciones, ¿no? O sea, también porque siempre se ha pensado en el negocio. Entonces, la Federación Mexicana de Fútbol es un negociazo, ¿no? Y ahora que dices, bueno, en deportivo, ¿qué tan bien está? Está bien, podría estar mejor si dejara ciertos negocios, ¿no? Entonces, hay que tener un balance, exacto. No, es un buen tabú. O sea, no es que siempre se haya pensado en negocio. Gracias a que se pensó en negocio, tenemos el Estadio Azteca. Tenemos el Estadio Azteca. O sea, si tú te metes a la prensa en 1962, cuando anuncian, ¿no? Que van a construir un estadio de 100,000 personas, se burlaban. Sí. Sí. 100,000. O sea, ahorita hemos perdido la dimensión y hay miles de estadios, muchos estadios de 100,000 personas. No, mira. Bueno, muchos no No, decían- miles. O sea, O sea, se han no hay hecho muchos. pero estadios grandes, ¿no? Sí. Por eso en el mundo En la- no hay muchísimos. En la cosmovisión de 1962, No, imagínate. era imposible. Pero que hubo alguien visionario que dijo, yo voy a hacer un estadio para un equipo grande, ¿no? Pero lo que no entendemos es que esa atracción, pues nos genera empleo, Sí, genera sostenido marca. por intereses, o sea, intereses de televisoras. Dime de una rama de cualquier No, toma- industria que no tenga interés. Esa es parte del negocio. Total, ¿Cuál es la diferencia? Claro. Que los sentimientos están involucrados. Totalmente. A ti no te importa un carajo si una sucursal de un banco no abre, ¿no? O si los estados de resultados de una cementera están a la baja pero que tu equipo favorito, ahí sí hay, o sea, tener un problema. Claro. A ver, aquí tengo una pregunta interesante porque estamos jugando entre la línea de la industria, del negocio, del deporte. Yo no sé tanto de fútbol, pero vi Club de Cuervos. Y hay una frase muy buena que ponen en esta serie donde dicen, pues bueno, es que el fútbol es todo menos un deporte, es un negocio. Sin embargo, creo que en este caso en particular sí es complicado porque no deja de haber el factor deportivo. El problema que nosotros vemos es que confundimos que el negocio a veces puede interferir en la forma. Deja tú del Estadio Azteca, sus 100,000 aficionados, la industria que está alrededor, las marcas, los proveedores, los que fabrican las pelotas. O sea, es un mundo. Hasta la señora que vende chicharrones o los chavos que van a vender chelas en el estacionamiento del Estadio Azteca. Que sucede para ganarse una lanita extra. Los 22 jugadores que están en la cancha en ese momento, ¿en qué momento está esta línea de que se respete lo deportivo sin que intervenga el negocio? Creo que es el mayor miedo, el mayor dolorcito de la gente. Yo creo que es algo es una frontera muy delicada, que a veces sin querer transgredes para ambos lados. Incluso a veces lo deportivo te gana
y quieres armar un gran equipo para ser campeón, a pesar de que pierdas una cantidad enorme de dinero. Sí. No, transgredes esa parte. Y hay otra parte que no le inviertes al equipo deportivo y te vas a generar dinero y no tienes esa ecuación. Es una ecuación que siempre vive en las altas y en las bajas, ¿no? Los Vaqueros de Dallas de la NFL llevan 31 años sin ser campeones y es la franquicia de mayor valor en el mundo por encima de las del fútbol, ¿no? Y no tiene un título. Entonces creo que se ha pasado, o sea, creo que ha habido un desfase por el negocio. Pero tienes otro Pero caso. también invierten muchísimo. Los Vaqueros. Por eso, o sea, por eso. Pero ¿por qué? Porque el dueño se mete al vestidor. O sea, hay una línea muy delgada de juego. Ferrari, por ejemplo, hablando ahorita también de marcas de autos. Tú has sido campeón en años y No ha sido campeón en años y es la marca más icónica y es igual a Fórmula 1, ¿no? la segunda que más gaste. México, por ejemplo, hicimos los Juegos Olímpicos del 68. Cuando y les invito a conocer la historia de cómo se consiguió la sede, cómo lo lograste. Y la infraestructura, mucha de la infraestructura deportiva, incluido el periférico Claro. que tenemos hoy, es gracias a esos Juegos Olímpicos. Entonces ahí, el auditorio ya existía, pero ¿por qué? Porque hubo una frase muy importante que fue, los Juegos se deben de adaptar a la ciudad. Y México fue unos Juegos Olímpicos que demostraron, después lo despedazó Múnich y Montreal, hicieron las cosas totalmente mal, y nosotros hicimos unos juegos bastante decentes que cambiaron mucho la forma del marketing, en aquel momento publicidad, pero se mantuvo esa parte. O sea, se hizo una gran infraestructura, se hizo una comunicación visual que cambió incluso la comunicación general y se hizo unos juegos muy decentes en la parte deportiva, ¿no? Entonces, no está mal que lo económico, pero tienes que tener una balanza. Ahora, en el deporte se pierde más de lo que se gana. O sea, Roger Federer, que ahora anda circulando un gran video de él en un discurso en una universidad, él te dice la cantidad de juegos que falló, que perdió, ¿no? Michael Jordan jugó 15 temporadas y solo ganó 6. Sí. Y estás hablando del jugador más exitoso en la historia del básquetbol. Imagínate el resto de los atletas. O sea, no es un tema de ganar o perder. Es un tema de gestionar los sentimientos y las emociones, de generar y evaluar las identidades, porque esto no se paga por saliva. Pero también tienes que tener activos, que son los jugadores, que es la marca, que es el estadio. ¿No? Allá se alcanza a ver el estadio de los Diablos, que en sí mismo viven, ¿no? Y son un activo. Tienes que tener esa ecuación. Se viola cada rato, sí, porque es como ir de nuevo, a veces te caes, y a veces te caes del otro lado. Sí. Es muy difícil, es un arte, y necesitas mucho conocimiento. Justo, es muy complicado tener esa balanza, ¿no? Pero lo que llega a desesperar a uno como aficionado en algunos detalles es que la balanza se inclina hacia un solo lado, ¿no? Y que dices, oye, ¿qué está pasando, no? Yo entiendo lo de los Juegos Olímpicos a nivel nacional. Yo le ponía como ejemplos, pero hay 20,000 ejemplos más. No, de eso nada más... El aficionado no debe de entender razones. Algo que uno aprende cuando trabajas en la industria deportiva es que con el aficionado, yo también soy aficionado, con el aficionado no hay negociación. O sea, ¿por qué? Porque tu racional no ves, racional. no piensas, No es deportivo. no piensas en la hoja de balanza o La lógica no es futbolística. en el estado de resultados del equipo, ¿no? Financieros, ¿no? Piensas en que ganó o perdió. Y piensas que ese jugador que trajeron no sirve para nada. Y quieres que te traigan a Messi a tu equipo. Entonces, y es normal, todos somos aficionados y lo pensamos así. Lo importante es instruir a la gente. O sea, hay equipos que pasan años. Pumas ya va para 15 años sin ser campeón. Pero creo que Pero la identidad no se le ha acabado y no se le ha quitado ni se le va a quitar. Claro. Entonces, claro, qué padre cuando eres campeón. Sí. ¿No? Sí. Parte de la esencia de ser un buen directivo del deporte es que aprendes a manejar el drama. El drama, ¿por qué? Porque, Totalmente, sí. o sea, yo en mi carrera tengo el título de Monarcas, la medalla de oro como directivo, que fui parte del proceso directivo de Monarcas, la medalla de oro olímpica, porque era director de marketing de la federación, como presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, la única medalla que tiene México, En Wembley. la sub-23, en Wembley. La sub-23 de béisbol, que es el único título que tenemos en béisbol. Esa selección me tocó organizarla a mí. Wow.
Entonces, fíjate, yo veo 30 años y tengo 3 títulos. Y en deportes diferentes. Pero no, pero es que así no se mide. Claro. O sea, lo que debes de medir es cuánto valor, en la cadena de valor, cuánto legado, cuántas ideas nuevas has traído para que la industria mejore. O sea, no es por títulos esto. Si esto fuera por títulos, pues entonces, ¿qué le dejas en la Liga Española? Pues es Barcelona, Real Madrid y a veces, hace muchos años, el Atlético de Madrid. Entonces, imagínate un Levante. Valencia. O sea, entonces, no, pues ya nadie compita. O sea, déjenlos que jueguen entre ellos 20 veces y ya. Pues no, el deporte es más allá de ganar o perder. Pero a ver, Javier, entonces, según tu lógica, o sea, la foto de hoy en el fútbol mexicano, ¿hacia dónde se inclina la balanza? ¿Es exitosa? O sea, realmente, porque soy muy ignorante al respecto, creo que actualmente la gente va al estadio por ese amor a la camiseta, la gente prende la tele por ese amor al deporte, por ver el espectáculo, pero en realidad me huelo que no se está haciendo el trabajo deportivo que se debiera, sino más bien ahorita, por ejemplo, o sea, a un año del Mundial en México, yo no veo a México, no veo jugadores mexicanos destacando ahorita, ni en México ni en el mundo, vaya, ¿no? O sea, la Copa ahora para los mexicanos creo muy bien, creo, pero la afición mexicana siempre está. O sea, y la afición mexicana siempre va a estar, y la afición mexicana somos la mayoría en los mundiales, y digo, somos porque yo he ido de Villamedón, ¿no? Y siempre estamos apoyando, y siempre prendemos la tele, interrumpimos y yo creo que hay un gap, ahí hay una deuda con el aficionado, porque yo no veo, les digo, desde mi humilde punto de vista, muy humilde, no veo el esfuerzo de los clubes por hacer deporte, por hacer buenos deportistas. No veo por ejemplo, digo, ahorita que estamos hablando ya a nivel nacional del Mundial, tampoco veo el esfuerzo del gobierno por formar buenos jugadores desde las bases. O sea, por invertirle y decir, oye, pues tráete, o no sé, tú me contarás ahorita, y a eso va la respuesta. O sea, los clubes están haciendo realmente fuerzas básicas que valgan la pena, ¿cómo está ahí? O sea, porque yo no lo veo, ¿no? Yo creo que ahorita en México está impuesto el negocio sobre todo lo demás. Y el deporte, la verdad, yo no veo jugadores que estén dándolo todo. Son bien poquitos. Yo creo que es una pregunta muy buena y muy amplia, que lo voy a tratar de responder más profundamente. Que quede claro que yo no defiendo al fútbol mexicano, trato de explicarlo, que es muy distinto. Número 1, a comparación de qué está mal México. Para poner un contexto, la FIFA tiene 211 agremiados. 211. Incluso hay muchos países que no están ni reconocidos por la ONU, pero que están afiliados en la FIFA. Correcto. Entonces, en ese tenor, que estamos cumpliendo casi 100 años de fútbol organizado, a partir de la primera Copa del Mundo, de 1930, aunque antes en Juegos Olímpicos se jugó, solo ha habido, para que te des una idea, para que veamos que en México está mal o está bien, 8 campeones del mundo. 8 en 100 años. 8. Y no son las grandes superpotencias deportivas como Estados Unidos, ¿no? Porque si esto fuera por dinero, China y Estados Unidos ya habrían sido campeones del mundo. Que sí, que sí. De fútbol. De fútbol. Que se han destacado, pero últimamente... No han destacado nada. No, pero se ve su inversión. En o nada. sea, la inversión se ha visto en este ascenso en las tablas. Estados Unidos le ha invertido de una manera, sobre todo... Por eso, pero de no figurar, ahora ya alcanza a figurar. De absolutamente nada. ¿No? O sea, Estados Unidos está... Y creo que va de mal en peor. Y los equipos de la MLS pierden dinero. Entonces, si yo quito a Uruguay e Inglaterra, en los últimos 55 años solo ha habido 6 campeones del mundo. Imagínate todavía más complicado. O sea, países que suponemos son grandes expositores del fútbol, como Países Bajos, o sea, antes Holanda, Bélgica, no han ganado una Copa del Mundo. No han ganado nada, ni siquiera una Eurocopa en su vida. Bueno, Holanda sí en el 88. Entonces, quiero poner eso en contexto para poder entender esta parte de dónde nos ubicamos. México ha ido a 18 Copas del Mundo. Bueno, paréntesis, también creo que la cantidad poblacional nos da una oportunidad.
No, pues así fuera también la India. Hay países mucho más con más habitantes que nosotros. Uruguay tiene 3,5 millones de personas. No es un tema de... Sí, yo creo que hay que poner en el justo medio al fútbol mexicano. Creo que está pasando un momento que creo que la balanza ha coincidido, se ha ido un poco del negocio. Pero también hay que analizar de dónde venimos, cómo venimos, qué era México antes, qué ha pasado, digamos, en los últimos 30 años. ¿Por qué los últimos 30 años? Dinos. En 1990, que muchos jóvenes y muchachos no saben, porque no habían ni nacido, nos expulsaron de una cosa por corruptos. Cachigoles. Falsificamos pasaportes. Sí. Falsificamos pasaportes. O sea, hoy no nos podrá gustar el fútbol mexicano todo, pero si algo ha logrado esta federación, Piqué. Yo fui parte de una generación que hicimos ese cambio, un granito de arena habré dejado, como muchos otros directivos. Hoy es una federación ejemplarmente administrativa. Totalmente. O sea, administrativa. Veníamos de 1990, donde no fuimos a la Copa del Mundo, después de ser sede en México 86, por corrupción. Y con un Hugo Sánchez como segundo, tercer jugador, mejor jugador del mundo actual. Sí, donde había oportunidad, digamos. Había y se desperdicia la experiencia de los jugadores del 86, que pueden haber jugado en 90, Hugo Sánchez en su máxima expresión. Bueno, nos sacan del Mundial. A partir de ahí empieza a suceder un cambio, que nadie se lo propuso. Más bien era como una cuestión ética de los directivos. Claro, empezó a cambiar. Y las generaciones jóvenes nunca han visto a México fuera del Mundial. Sí. Casi. Pero nunca lo has visto fuera del Mundial. Sí, no. O sea, como sea, y no solo eso, hasta antes de este Mundial, éramos junto con Brasil y Alemania las únicas selecciones que habíamos calificado siempre a la segunda ronda en los mundiales. Hasta ahorita de Qatar, ¿no? Que sí, se fue del otro lado. Pero lo de Nueva Zelanda fue un sufrimiento que no era necesario. Argentina para ir al Mundial 2010 también pasó por Nueva Zelanda, ¿no? Con Toy Maradona de director técnico. Y en el 94 lo mismo, después de que Colombia le metió 5 en Argentina. Sí. Ahora, ¿de qué mundial estás hablando de Nueva Zelanda? No, México, para ir, ¿qué moneda era? 2014. Tuvo que ir a una repesca. Sudáfrica fue Entonces, jugar de todas las naciones, pero el boleto vale igual. O sea, al final fuiste al mundo. Entonces, yo creo que México, o sea, hoy los clubes generan empleo, o sea, generan una gran infraestructura. Todo esto que se llama, que malamente se le dice los partidos moleros en Estados Unidos, ese dinero ha venido y hoy la mayoría de los equipos mexicanos tienen una infraestructura increíble de fuerzas básicas. Increíble. Tan es así que eso ha provocado que tengamos 2 campeonatos del mundo, del 2005 y 2011, sub-17. Y la medalla de oro olímpica del 2012 fue con jugadores sub-23. Sí. Eso provoca. Hoy creo que nos pasamos de tueste, o sea, la generación creo que sí está del lado más del negocio. Pero yo creo que hay que ponerlo justo medio para criticarlo de forma oportuna. O sea, yo veo que hoy indudablemente la relación fútbol-sociedad no exime, el fútbol es como nuestro alter ego de cómo somos como mexicanos, ¿no? Consumimos mucho Hollywood, pensamos, ¿no? Nos arrastra este maleficio del malinchismo, de creer que todo lo que está afuera de México es mejor de lo propio. Y obviamente en el alter ego del fútbol se catapulta, ¿no? Sí. Porque en el fútbol sacamos nuestras frustraciones, es un reflejo de la idiosincrasia propia del país. Argentina, que tiene una relación exagerada con el fútbol, que por otras razones, eso fue un mestizaje, más bien no hubo mestizaje, nosotros somos un mestizaje más complejo, y ellos vienen de una parte donde el barrio, ¿no? México el fútbol no se creó por barrios, se creó por zonas o por industrias, ¿no? Los primeros, los españoles, ¿no? El Deportivo España, el Necaxa, que fueron los primeros equipos, pues eran más por zonas. Entonces, la relación del fútbol argentino fue distinta. Y ellos tienen una relación extremadamente exagerada que los define, ¿no? Y que no es mejor ni peor. Los brasileños, la forma que tenían que jugar con un ritmo que jugaban contra europeos que ya traían. Brasil se encuentra con una habilidad increíble, una habilidad asombrosa, ¿no? El fútbol se les facilitó, así como para los países africanos, algunos, en las pruebas de fondo, para el brasileño
claro, el fútbol ha ido evolucionando y cada vez les cuesta más trabajo. Bueno, de Brasil dicen mucho es esta teoría de que venía, o sea, llegaron europeos a Brasil a poner esta parte del fútbol y los que estaban ahí tuvieron que aprender a patadas. Entonces, para quitarte una patada tenías que ser más habilidoso. Hay una Y de cuestión, hay una cruce de razas y todo, bonito, ¿no? Es la teoría. y se les facilitó. Exacto. Nadie se acuerda de Argentina antes del 78. Era un equipo muy malo. O sea, Argentina no calificaba a los mundiales. Entonces, cuando uno revisa la historia de la selección, de la Federación Mexicana de Fútbol, de los clubes, cuando uno ve la infraestructura, cuando me ha tocado la suerte de trabajar en otros países o viajar a otros países por mundiales o por mi trabajo, y dices, pues como que en México no estamos tan mal. Claro. Ahora, ¿qué necesitamos hacer para que eso, pues es una evolución? Es sumamente complejo ser campeón del mundo. O sea, que alguien me diga y me defina que entonces qué es éxito. Si estamos pensando que vamos a ser campeón del mundo y en ese momento entonces seremos exitosos, pues creo que es hasta muy pobre, ¿no? No, y puede suceder, o sea. Y entonces no evaluamos y no nos damos cuenta que tienes una industria que vale miles de millones de dólares, que genera empleo, que cada vez que hay juego baja la delincuencia en las ciudades donde hay juego y en la periferia de los estadios. El deporte profesional es una definición propia de la ciudad, parte del tejido social, que es importantísimo. O sea, nadie evalúa todas esas partes. Hay profesionales que nos toca hacer eso y es muy importante. Con los patrocinadores es la parte. Entonces, imagínate, entonces, ¿quién va a patrocinar? Ya deja tú nosotros, que somos la selección 15 del mundo. ¿Quién va a patrocinar a Nicaragua, que hoy me toca estar al frente de la selección de Nicaragua, y somos la selección 133 del mundo? Donde nuestras posibilidades, deja tú de ser campeón del mundo, de calificar al mundial, aunque estamos en la línea, pues son muy bajas. Entonces, retirémonos. No sirve. Te regreso un poquito, digo, para irnos enfocando. Entonces, ¿cuál es la estadía? O sea, mi punto es que, bueno, ok, sí se tiene el negocio en México, se tiene a la afición en México. Desde mi punto de vista, tú prendes la tele, digo, esto va a ser muy exigente para ti que te dedicas a la industria, pero prendes la tele y ves un partido de la Liga Mexicana y no tiene nada que ver con un partido de la Liga Europea. ¿De cuál liga? ¿Y en qué partido? Bueno, o sea... No creas que la Champions... Es que ese es el problema. No. Que nos venden una fotografía, que nos venden que toda Europa es... la Liga Española. La liga holandesa. La liga... ¿Tú no, De la de Liga verdad nos han visto? Española, de la Liga Yo sí, yo sí. italiana. No es. Mira, el Mundial no es de radical Clubes, cambio, pero creo, el 9 de Cruz está poniendo en su lugar un poquito. creo que en general, o sea, en fútbol se volvió. Ahora estamos, o sea, todas las ligas a nivel mundial tienen esta competitividad tan cercana que yo creo que los partidos en general se han vuelto, o sea, el marcador general es 1-0, ¿no? Y el fútbol se ha vuelto un deporte un poco más estático, más predictivo, más táctico, de ver esta parte de antes jugaba un poco más. Se ha globalizado. Exacto, pero cada vez está más nivelado, digamos, o sea, hasta cierto Porque punto. hay acceso a la tecnología. Exacto. Porque hay acceso a los entrenamientos. Sí. Porque hay acceso a muchas cosas que se ha globalizado y está creciendo. Pero entonces no hay diferencia. O sea, ese es mi punto. O sea, mis afirmaciones son preguntas, ¿no? Con la elite. Sí hay una diferencia con la elite. ¿Quién es la elite? Vamos a nivel de clubes. Los dos importantes, o los tres importantes, que el Atlético de Madrid salió volando del Mundial de Clubes, ¿no? Sí. Barcelona, Real Madrid, de los 5, 6, 7 de Inglaterra, de los 3, 2, porque Alemania también es una liga medio dispareja. Entonces estás hablando de la elite que no rebasa 20 equipos. Del resto, porque nos han vendido, hacia afuera venden muy bien. O sea, si algo hace bien el establishment de los medios de comunicación, es que te venden muy bien lo de afuera y te trituran lo de adentro. Ni el fútbol mexicano es tan malo como lo venden los medios de comunicación, ni es tan bueno como los directivos creemos que es. No, ni es tan bueno como, Eso es importante. como la misma gente. A mí me causa esta intriga que a veces se pierde con un equipo, no sé, Jamaica, ¿no? Dices, bueno, es que Jamaica, ¿cómo podemos perder con Jamaica? Es imposible, no sé qué. El peor equipo del mundo, todo está mal. Al siguiente día le gana a Brasil. No, somos potencia del mundo, vamos a ser campeones del mundo, aquí no hay quien nos gane, ¿no? Entonces, sí entiendo esta parte de... Porque somos guadalupanos, Sí. porque venimos de una sociedad de telenovelas,
Entonces nos gusta el No, drama. y la comunicación, Entonces nos gusta la tirarnos comunicación al- vende, o sea, Entonces- obviamente te vende, o sea, los medios venden eso. o Nos sea, gusta tirarnos al piso y mira, somos un país que le ha costado mucho, además somos un país muy joven, no llevamos 210 años de creación, es más, llevamos 205 si lo ponemos de la firma del Acta de Independencia, ¿no? Entonces, somos un país relativamente joven y si nos vamos al siglo XIX, realmente México arranca después de la Revolución. Pero O todos sea, los países americanos entonces- son jóvenes. Tienes un problema, no, pero por eso Croacia es potencia mundial y no tiene ni Pero, 40 años. pero ¿por qué Croacia? Porque cada centímetro de frontera que tiene Croacia costó sangre. Sangre. Exactamente. Sí, sí. ¿A ti qué te ha costado México? O sea, no estamos acostumbrados a esto. O sea, nos vivimos con un tema Aquí, que- justo- de la idiosincrasia que nos ha... o sea, es un tema pero que impacte. Yo reitero, el fútbol es una evidencia y es un retrato de la sociedad, Totalmente. de cada sociedad. O sea, si hay alguien que tiene identidad, son por ejemplo esos países de los Balcanes, ¿no? ¿Por qué? Porque son países de 20 años de existencia, pero que los jugadores de hoy, de Croacia, sus papás tuvieron que matar gente para que ellos vivieran, ¿no? El mayor problema de mi papá era su trabajo, ¿no? Una cosa normal, que no lo corrieran de su trabajo. Claro. Y ahí Entonces tenemos a Luka Modric. son cosas muy distintas. O sea, y creo que no puede haber absolutismos de que si somos malos o buenos. El fútbol mexicano creo que qué privilegio que vamos a ver. O sea, yo fui al Mundial de 86, muy chico, tenía 11 años. Yo estuve el día de la mano de Dios, ¿no? Por ejemplo. ¡Ay, qué increíble! Y voy a ser testigo de un segundo Mundial. Quizás sea la última vez que vemos en México, por lo menos esta, o sea, Generación. no nos va a tocar verlo, porque Juegos Olímpicos no vamos a volver a tener, no quiero decir nunca, pero probablemente vayan a pasar otros 50 años que hay un Mundial. Entonces, ese Mundial, que además ahora ahí se está abriendo la posibilidad de tener más juegos, lo que es un premio a que México tiene hoy 3 estadios, tiene más, pero de envergadura mundial, que es un país que puede crear un... Disfrutémoslo. Bueno, sí, y disfrutemos la Liga MX, disfrutémosla. Hay que ser críticos, hay que estar ahí. Pero yo creo que si entendemos un poquito o sea, imagínate entonces, ¿qué le vas a decir a Brasil que no es campeón desde el año 2002? Desde el año 2002 Brasil no es campeón. Un tetracampeón del mundo. ¿Qué le dices? Independientemente de la parte de los campeonatos, que digo, comprendemos de que el éxito no siempre se puede medir de muchas formas. Correcto. Pero te la voy a poner muy sencilla. Nosotros vemos ahorita efectivamente que el negocio de fútbol mexicano es un buen negocio, que hay rentabilidad. No hay figuras mexicanas de talla internacional tan grandes como hubieron en el pasado, ni tenemos esos, pues un Haaland, un Mbappé, un Messi, un Cristiano Ronaldo, no existe, son figuras, son fenómenos. Ok, nos vamos a apartar de esa parte. Pero la empresa funciona. Tú como espectador, ¿te sientes más satisfecho y con una selección mexicana de 2020, de esta década, con los resultados que da, de lo que te sentiste en el 2010 o en el 2000 o en retrospectiva, incluso esa en el 94, que fue como que milagrosa? Porque sinceramente en México la gente ve, sí, se ve que han hecho negocio, pero ya casi no juegan aquí en México. Ni tampoco ya nos apasiona tanto, y no es que ya no tengamos como pues, los héroes que tuvimos en algún momento, ¿no? O sea, a los mexicanos. Yo siento que la pasión ya ha bajado y hay falta esa credibilidad. Sí. ¿Hace cuánto ya no juegan tanto en es que ya juegan básicamente en Estados Unidos? ¿Tú cómo te sientes? Ya me quiero enfocar ya no en la parte de negocio, tu sentimiento. Yo, desgraciadamente, como trabajo en Centroamérica, pues prácticamente he trabajado en Paraguay, en Perú, de verdad creo que deberíamos de valorar más lo que tenemos. Y lo hablo en general como país, antes del fútbol, como país. De verdad no nos damos cuenta que tenemos muchas cosas malas. Pero, y de verdad, vivimos una época de cambio donde creo que se nos pasó la mano en el negocio. Pero es un péndulo, ¿no? Pero también de niño y como estudioso de mi industria, también sé que México era malísimo en los mundiales. O sea, pasaron 35 años y 6 participaciones en Copa del Mundo para ganar el primer juego en 1962, que le ganamos al que iba a ser subcampeón, que era Checoslovaquia, 3-1. Y fue un hito. Y no volvimos a ganar un juego hasta México 70. O sea, pasaron 2 mundiales. Pero de hoy a 30 años para Entonces, atrás, si tú, claro, entonces hay una evolución.
Tú no conociste la Federación Mexicana, ya deja tú la de hace 30 años, la de hace 25 años. Un robadero de dinero. Ahí sí me sentía mal. O sea, yo ahí sí me daba vergüenza, ¿no? Hoy tenemos una selección que hoy pasa un mal momento, ese es el deporte. O sea, hoy es el deporte. O sea, hoy es ese el deporte porque tienes slowns y ups and downs. O sea, no puede ser siempre, no puede estar acá, dado nuestro nivel. Pero tienes la selección 15 del mundo. ¿Sabes? Yo trabajo hoy para el fútbol Nicaragua. ¿Sabes lo que le daría a Nicaragua estar en el top 100? Y yo quisiera meter a Nicaragua y con todo el equipo de trabajo y estamos comprometidos. Lo difícil que es avanzar lugares en el ranking FIFA. Sí. Y nuestra selección es la 15 y la escupimos. Es un equipo de elite. ¿Cómo mides la cosa elite? No es de ganar o perder. Tú ves las métricas físicas de los jugadores mexicanos, están a la par de los jugadores elite. O sea, Bueno, y antes de ir cerrando, y el último tema que tengo mucha ansiedad de preguntarte acerca de qué apoyo hay realmente del gobierno, de arriba, de la organización, de todo esto a un año del Mundial. Primero quiero preguntarte, Paco, como aficionado, ¿cuál es tu panorama para llegar al próximo año? ¿Qué podemos esperar los aficionados? ¿Al Mundial? No, o sea, es que justamente creo que podemos esperar cualquier cosa. O sea, dentro del equipo, creo que se puede lograr cualquier cosa. No espero que... O sea, va a cambiar el Mundial, vamos a llegar, espero, a ese quinto partido. Pero creo que siempre como cultura, y eso es a mí lo que me queda como sociedad, que cultura, fútbol, cualquier deporte, estamos en el ya merito, ¿no? Ya casi somos elite. Y creo que ahí nos estacionamos. Y ese es el tema. O sea, entiendo perfecto. O sea, si te comparas con los 15 de abajo, o sea, con todos los demás de abajo, dices, no estamos mal, ¿no? Pero siempre estamos ahí, ¿no? O sea, siempre estamos donde ya queremos pasar esa barrera. Y lo digo como sociedad en la mayoría de las cosas que tenemos. Justamente me gustó mucho si interpreta el fútbol a la sociedad en general, ¿no? Y en todos los deportes estamos donde damos un bandazo de... Hoy somos sub-17 campeón del mundo, 2 veces dices, o sea, nosotros ya somos elite, ya somos España, vean nuestras fuerzas básicas, ¿no? Y al final ninguno prosperó, muchos prosperaron, pero no llegaron al nivel que esa selección se puede esperar. Entonces, bueno, es que fue un bandazo. Y al poco tiempo otra selección llega ahí, pum. Creo que cuando no se espera nada es cuando se logran grandes cosas, ¿no? Porque dices, bueno, pues a ver qué pasa, pero México siempre está ahí esperando de la afición o no esperando de la afición, esperando de la sociedad o no esperando de la sociedad. O sea, este es el punto. Yo lo veo cuando nos juntamos, cuando pasan desastres naturales, dices, no, o sea, esta sociedad, o sea, está boom, o sea, qué increíble que cuando te quitas los zapatos de como mexicano por otro mexicano, cuando haces cosas que dices, wow, o sea, eso es lo que se espera de un mexicano. Pero cuando te das la vuelta tantito y dices, oye, ¿qué pasó, no? O sea, ¿en qué momento pasó? Somos como que siempre estamos ahí, ¿no? Y es lo que a mí me cuesta trabajo. Y justamente fue muy chistoso porque yo en estas analogías que hago me pongo a pensar que es mucho deporte. O sea, el Checo Pérez, ¿no? Que decías, es que ya es elite, ¿no? O sea, sin competir a nivel mundial, era el mejor, estaba en el mejor equipo, en segundo lugar. Siempre estuvo ahí, pero siempre estuvo ahí, ¿no? O sea, como que decías, ya casi. Dices, está compitiendo, o sea, ¿cuántos pueden ser realmente pilotos? Un mexicano piloto que está compitiendo en Fórmula 1, que llegó al segundo lugar a nivel mundial de todos los equipos, ¿no? Dices, o sea, es uno de los mejores, ¿no? O sea, sí, definitivamente. Pero siempre estaba que ya casi alcanzaba, ya lo va a lograr otro año, no se pudo sostener como a través del tiempo en esas posiciones. Pero, o sea, es un súper deportista y ese es el mejor caso, ¿no? Y así nos ponemos en todos los deportes, ¿no? O sea, en general creo que hay muchos muy buenos deportistas, son bandazos principalmente, y hay generaciones que llegan a llegar al elite, pero siempre nos queda esa barrera, ¿no? Y como sociedad, me incluyo, o sea, te puedes saber el gobierno de México con otros gobiernos de otros países, dices, estamos en la gloria, ¿no? Estamos aquí. Gloria. Pero ¿por qué no avanzamos ese paso de decir, sí, tenemos un gobierno que sí de verdad te dio orgullo? Porque sí es que... Mira, cuando tú lees la prensa, cuando tú lees la prensa de 2013, el fútbol mexicano era una porquería.
Cuando lees la prensa del 2025, dicen, es que antes estábamos mejor, ¿por qué se descompuso? Creo que no vivimos el presente, vivimos atormentados por el pasado y vivimos ilusionados del futuro. Justo. O sea, claro, Pero eso es naturaleza humana. por eso. Entonces el fútbol, en donde se refleja, donde los sentimientos y la identidad están más arraigados, que es en el fútbol, ¿no? O es en el deporte. No, lo de Checo Pérez es, ahora, como el famoso meme aquel del señor con la taza, ahora somos expertos en Fórmula 1. Lo mejor de Checo Pérez no es si ganó, perdió, es que democratizó la Fórmula 1 y el acceso al automovilismo, que era un deporte de acceso elite. Democratizó a nivel afición. A nivel de afición. ¿Para qué te No importa? creo que todo el mundo pueda practicar No, pero automovilismo. no, pero imagínate que se multiplicaron por No, 3 las pistas de en las go-kart. pistas, sí, Las- claro. Entonces, y ahora por 300 pesos te puedes subir un go-kart. No, y está buenísimo. Entonces, Y aún así, o sea, la mayoría de los... pero nadie, todo el mundo es, Checo Pérez ganó o perdió. No se trata de eso. Desgraciadamente, no vemos el presente. Desgraciadamente, no lo evaluamos y no lo vemos y decimos, no, ¿por qué? Porque entonces no sabemos dónde estamos mal y dónde estamos bien. Entonces, si habláramos de la industria del cemento o la industria de aeronáutica, pues no generaría estas pasiones, ¿no? O sea, debemos de ser, y ese es el trabajo de los que estamos y profesionales de la industria, si yo me pongo a leer las redes sociales, pues voy a tomar muy malas decisiones. De por sí no tienes el riesgo normal, no eres perfecto, y claro que he tomado malas decisiones, pero tienes que evaluar números, métricas, estudios de mercado, investigación, tienes para tomar decisiones correctas en el deporte. ¿Por qué no- qué Si no- evalúo para a las redes sociales, No, te vuelves loco. No, si las ves y eres directivo, o sea, necesitas 10 psicoterapeutas que te estén diciendo todo el día. ¿cuántas "Oye, no". medallas de Sí. oro, cuántas medallas tiene México en Juegos Olímpicos por equipos? Sí, muy poca. O sea, pues, la de México de... Dos medallas. Entonces, ¿qué te habla de eso? No sabemos trabajar en equipo. La de fútbol en Londres 2012 y la del tercer lugar en básquetbol en Berlín 1936. Porque son banderazos. O sea, México no Entonces, repitió al siguiente Tienes año. tienes dos. No, pues es que ninguna selección repite y menos en la olímpica. Sí. No, de medalla. No, Back no to de back, medalla de oro, no. Pero el Back to siguiente back, el siguiente no calificó ¿A dónde? a Juegos Olímpicos. O sea, no es fácil. No es fácil, no, yo lo sé, yo lo sé. no Yo son sé que no es fácil, enchiladas. pero es que estamos acá y de repente acá, es lo que me pregunto. O sea, sí, entiendo que como sociedad en México nos falta constancia, nos falta disciplina. Siento que eso es lo que permea. Obviamente llega una generación donde todos son buenos y más que también constancia y disciplina, esa parte de creérsela, ¿no? O sea, que justamente juntaron al grupo, se la creyeron, venían y dijeron sí podemos. Y así pasa en diferentes, por eso individualmente es más fácil, ¿no? O sea, Imagínate, es lo más si fácil, ¿no? usáramos el racional mexicano, Italia está por llevar su tercera Copa del Mundo que no va. Italia, sí, tetracampeón del mundo, no fue a Qatar, no fue a Rusia y está ahorita en la cuerda floja. Entonces, Italia, que lo consideramos una potencia mundial del fútbol, está en la cuerda floja. Noruega le va a ganar. O sea, Noruega ya le ganó y está Sí, por claro. calificar Noruega en su grupo. sí. Entonces, vamos a ponerlo la Pero idiosincrasia. tiene que ver Pero- con el grupo. y ¿no? vamos a hablar de la Pero tiene idiosincrasia que ver con el grupo que le pertenece. No, Tiene da que ver igual. con Haaland O y sea, con para Odegaard. México siempre estaba facilito No, da igual. calificar, O sea, no importa. O sea, no va a calificar. Estás hablando del fútbol noruego Sí. que no vale ni el 10% de lo que vale la liga italiana. Entonces, vamos a ponerlo en contexto. Critiquemos desde la perspectiva mexicana a Italia. No, es que se vale. pero- Chile. sí, sí, Chile sí. acaba de sumar, con todo y que ganó 2 Copas América con esa generación, su tercer mundial que no va. Sí. Y quedó en último lugar de la Conmebol. Chile. No, y está bien, creo que ese es el punto. O sea, se vale criticar porque algo están haciendo ahí mal, ¿no? Y puede encontrar muchas situaciones, muchas evaluaciones. Puede decir, algo está mal hecho aquí, ¿no? Pero justamente es el tema. O sea, yo ya, en vez de ver para atrás, decir, bueno, sí, creo que ¿qué necesita México para cumplir con esa elite en la mayoría Ese de los sueño. deportes? O sea, que digas, México es bueno en este deporte y siempre está ahí. O sea, puede ser Italia, que como Mira, dices, el día que ganamos la tiene medalla, mal mundial. el día ¿no? que O sea, ganamos la medalla en el 2012 en Wembley contra Brasil. Contra Brasil en Wembley. Sí, no, pero- O sea, es que no es que puedes ganar todo. O sea, Inglaterra ganó una vez la Copa del Sí, Mundo no, y ellos inventaron el fútbol. Entonces, ese día, en ese momento, ubiquémonos, 2012, era la explosión de Twitter, ¿no? No existía Instagram todavía. Entonces, pues, ya era... Y me cae un tweet de un muchacho
de 18 años. Me acuerdo bien porque lo conocí después. Y me dice, ¿qué festejas? Si Brasil, fíjate, la ignorancia. Sí. Si Brasil hubiera jugado con su equipo mayor, o sea, cuando es un torneo sub-23, nos hubiera ganado. Entonces, la reflexión es esta, y la he platicado con sociólogos incluso. O sea, en la victoria somos derrotados. O sea, el día que México ha ganado lo más importante en fútbol, que fue la medalla olímpica, en un escenario como Wembley, contra una selección como Brasil, en ese momento un joven de 18 años Sí. se derrotó a sí mismo. Decía, ¿qué festejan? No se la creyó. No se la creyó. No se la creyó. Sí. Después lo busqué, pensó que lo iba a golpear, ¿no? Lo busqué y le insistí, hasta que logré tomarme un café con él. Y le dije, oye, es que de verdad, o sea, yo tengo que, porque para mi profesión, para mi trabajo, si yo no te entiendo a ti, porque mi trabajo y el trabajo de cualquier directivo no es ganar títulos. Esos son los deportistas que hay que darles todas las herramientas. Nuestro trabajo es entender al aficionado. Si yo no conozco al aficionado, soy un mal directivo. O sea, mi trabajo es, a través de conocerlo, generar todas las condiciones económicas, psicológicas, físicas, médicas, para que el jugador pueda desempeñarse a su máximo potencial. Ese es un directivo. Entonces, mi En el directivo, o sea, en mi fútbol, trabajo es suma conocer la a esa afición, afición. pero en otros deportes El más importante es el justamente eso. aficionado. O sea, el directivo que está viendo el juego es un mal directivo. Entonces, ¿y por qué me entrevisté con él? Y el chavo primero estaba aterrado. Un año después me aceptó el café. Pues claro, le tuve que regalar ¿Qué va a hacer Entonces, mi reflexión es o sea, después de todo eso y para los equipos que he trabajado y para las federaciones que he trabajado y cuando trabajé en el béisbol, o sea, ¿cómo le haces a un aficionado entender que no se venden triunfos? Claro. Porque el aficionado eso va. Cuando fui presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, me llegaban correos de gente que decía, por favor, no deje entrar a gente que no sabe de béisbol. Porque la afición de béisbol es muy clásica. Imagínate que vas al cine, entonces si sabes de cuadre, sabes de audio, sabes de guión. Sí. Ah, no, pues No, al cine. Entonces, creo que tenemos, Es lo bonito. así como los argentinos tienen una relación exagerada con el triunfo y la derrota de sus equipos y de su selección, creo que nosotros tenemos una relación exagerada con el debe ser. Pero yo también te tengo otra reflexión. Yo creo que en el fútbol, los aficionados, todo aficionado tiene derecho de opinar. Y eso es parte El problema- o sea, porque tú vives para la afición y la afición Todos piensa tenemos lo que derecho de piense. opinar, lo que no es debatir, lo que sí no tienes derecho es el contenido de tu opinión. Y eso es importante. Y un tema también para contextualizar y que es cosas que nunca se dicen. No toda la gente que está en un estadio, aproximadamente el 40%, y aquí el béisbol y el fútbol se parecen bastante, son aficionados. Sí. Normalmente la gente es acompañante de un aficionado. Entonces, eso es muy importante. 2, no necesariamente el aficionado sabe de fútbol, o sabe de béisbol, Claro, o sabe de automovilismo. pero el aficionado... Es más, no debe de saber. Pero el aficionado es parte, o sea, pone su granito de arena en el sistema. Y entonces por lo mismo, Por eso o sea, le tienes aunque yo no sepa, porque yo me confesé que soy totalmente ignorante, o sea, tengo derecho a opinar. O sea, te guste o no te guste, el aficionado es parte del negocio. No, o sea, no, tienes es derecho a lo opinar. mismo- No le vamos a hacer caso a esa Exacto, opinión. que- Claro. O sea, lo que sí es un compromiso, y eso en cualquier deporte aplica, yo no te puedo ofrecer que el equipo va a ganar o que va a jugar bien. Pongámonos de acuerdo que es jugar bien. Sí. Esa es una cuestión muy profunda que hay que saber verdaderamente de fútbol. El contrato entre un aficionado y una entidad deportiva es, número 1, te tengo que ofrecer seguridad. Número 2, te tengo que ofrecer una experiencia positiva en todos los aspectos. Baños limpios, butaca limpia, iluminación, que tu llegada al estadio sea bueno. Lo único que no te puedo ofrecer, y ningún deporte lo ofrece, ni la NFL no lo puede hacer, que tu equipo juegue bien y gane. Pero si ganan, ¿qué importa todo lo demás? ¿Eh? Pero si ganan, ¿qué importa todo lo demás? Bueno, Al final. chicos, creo que ya no nos dio tiempo de hablar de la organización del Mundial del próximo año. Tendrás que regresar, Javier. Es un Para- tema muy interesante. Sí, falta un año, entonces falta hablar de ese tema, pero algo más que agregar. Mitch, ¿cuál es tu análisis de medios esta noche? Es muy buen tema en realidad, porque efectivamente aquí se
se diluye el tema de la pasión, del gusto. Yo te preguntaba tu sentimiento, no te lo saqué, o sea, te sientes contento, te sientes feliz, estás satisfecho, te ilusiona como... No lo ves, está apasionado. Pero O te sea, no defender el me jodas. negocio. No, yo no defiendo, yo digo... Sientes así las ganas de Incluso jalarte la hay playera. cosas... o sea, es que depende de... Si me lo preguntas como profesional de la industria, es como, o sea, es como un doctor. Aquí Pero directamente si como me, paciente. si me preguntas como aficionado, evidentemente no estoy contento. Evidentemente se han dejado hacer muchas cosas. No se le dio supervisión al último técnico de la selección, al que nos llevó a Qatar. No se le dio supervisión. O sea, se le dejó hacer lo que quiso. Y cuando tú no supervisas al director técnico, pasa lo que sucedió. O sea, creo que México pudo haber hecho una mejor participación en ese mundial. Porque además a nivel mundial ya no hay figuras. Y no va a haber. Porque se ha estandarizado y se ha globalizado. O sea, no vamos a volver a tener un Messi y un Cristiano Ronaldo. Vamos a tener buenos jugadores. Y además los ídolos... Pero está bien, ¿no? Ya no vamos a tener Hay una ídolos. parte positiva. Porque el ídolo se crea en el barrio. Y ya no se juega en el barrio. En ningún país se juega en el barrio. Bueno, quién Entonces, sabe, está Yamin Yamal, está Haaland surgiendo. Y... no van a ser ídolos. Porque además porque las redes sociales no crean ídolos. La televisión sí creaba ídolos. Ok. El cine crea ídolos. Las redes sociales, en esta pulverización de que todos tenemos acceso, pues Yamin Yamal ya no va a ser. Sí, el matador no existiría si no hubiera una persona que hubiera gritado apasionado desde la televisión. Matador, 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 ¿no? O sea, la televisión como un producto que era difícil su acceso y que es un producto diferente De masa. de masas, pero que es producido por pocas personas, genera esa idolatría. El cine, el teatro. Las redes sociales no generan ídolos. Bueno, pero el fútbol sigue haciendo uso de la televisión. Claro, no, imagínate. Pues Es eso lo que lo mantiene poco- viva la Lo que televisión. manda, es lo que más mantiene. bien. O sea, los deportes en vivo, ¿no? O sea, hoy vivimos una generación de la ansiedad y una generación de series, ¿no? Tristemente nos quejábamos de las novelas y hoy estamos repitiendo el mismo patrón, mejorado con mejores técnicas para engancharte los 3 primeros capítulos, ¿no? La mayoría de las series mueren en el 4º capítulo y te tienes que soplar 10 para saber el final. Pero estamos viviendo, y entonces lo que tenemos que entender, cómo explicamos la sociedad que viene. En 5 años, los que hoy tienen 25 y tienen 30, y los que tienen 35 y tendrán 40 y que tendrán puestos directivos en las empresas que vienen, ¿cómo las entendemos? Ese es mi trabajo. ¿Y cómo les puedo hacer que vengan al juego, que consuman béisbol o que consuman fútbol? O sea, estamos en un gravísimo problema. Y por Porque eso la- se ha diluido el fútbol, ¿no? Un poco también. Pero a nivel global, Está no se ha diluido. Crece como industria. Lo que se ha diluido es las marcas personales. O sea, tú puedes decir, Porque bueno, ahora le voy no- a la América, le voy a las Chivas, pero ya también le voy a Dallas, pero ya también le voy a los Diablos de Entonces, México. ya no pero- compras solamente ¿por qué? en Exacto. Dinamarca. Entonces Porque ya no eres Pulverizado el Exacto. acceso. La democratización del acceso a globalizado las también. diferentes- Claro. Entonces, al momento de que se globaliza, pierdes esencia y pierdes identidad. Muy importante. Exacto. Entonces, perdemos una identidad o ganamos una identidad falsa. México es uno de los 7 países ridículos que sale a las Cibeles a festejar el triunfo del Real Madrid. Yo te pregunto si en Montevideo o en Buenos los Aires, sí, Los otros 6. Indonesia, Panamá, Nicaragua, México, o sea, países que tenemos una idiosincrasia un poco endeble. Entonces, tú te imaginas a un francés festejando un triunfo del Real Madrid abajo del Arco del Triunfo, o en Buenos Aires en la 9 de julio, los argentinos salen a pero por supuesto que no. Pero es parte de nuestra cultura del malinchismo. está bonito. Entonces tienes que crear un modelo de negocio que soporte esas cosas. Sí. Tienes que darle a la gente esas cosas. O sea, cuando juega la selección nacional, no es que se haya acabado el gusto por la selección nacional. Es que ahora las redes sociales nos hacen creer que tenemos opinión crítica. Bien lo dijo Humberto Eco, las redes sociales le dieron voz a los estúpidos. Entonces, lo que ha creado es que ahora todos pueden, o sea, yo puedo opinar, No, hoy no, puedo no, opinar, a todos. hoy puedo opinar de vacunas A del todos, COVID. a Yo, todos. todos en cierto tema somos estúpidos, es la realidad. Todos en algún tema No, no lo totalmente. dominamos y podemos hablar, ¿no? Que les decía esto. Bueno, en todos los temas. Es justamente, o sea, democratizó las redes sociales que todos tienen una opinión sobre cualquier tema. Estúpida, ¿no? No, o sea, no, estúpida. O sea, yo estoy preocupado porque un partido de fútbol dura 90 minutos. En los últimos estudios, que fútbol estudios, o sea, hay muchos estudios de universidades serias y estudios,
los menores de 30 años no pueden estar sentados viendo un solo objeto, o sea, digamos, un producto, menos de 20 minutos. Yo no puedo. No, pero es justamente... Yo no puedo. Pero, o sea, antes pudieras o no, que justamente no se puede, pero antes tenías la televisión y nada, o sea, y te pasaron el partido y lo tenías que ver, ¿no? Y ahora ya pones un partido, estás aparte en el celular y además, o sea, tu hijo no te tiene que sentar aquí a ver el partido, puede tomar su tablet y además el partido está compitiendo con la NBA, con la NFL, con otros 300 deportes. O sea, hay una estadística que es muy chistosa, que las apuestas en Medio Oriente apuestan mucho de México, porque es su hora donde puede, en la noche, en la madrugada, pueden apostar cosas americanas, porque es el momento donde pueden estar viendo algo en vivo, ¿no? Y entonces es increíble que se traslade hasta allá, pero antes no tenías nada, o sea, no podías hacer todo este tipo de cosas, o sea, tenías que ver la liga, o sea, tenías que ver el partido, el clásico nacional en la tele, porque lo tenías que ver, no tenías más opciones. Hoy tienes, pues, un poco diluir esta afición, o sea, sigue siendo esta afición a cierto equipo, pero ya compites con otras 200 el cosas. fútbol es un lenguaje universal, ¿no? Es una manera de comunicarnos de una forma organizada con el mundo. Tan es así que la FIFA y el deporte en general es un lenguaje. Entonces, ¿cuál es lo que debemos de entender y a manera de hacerle ver a los que nos ven? O sea, el fútbol, no vamos a ser campeones del mundo, vamos a hacer un muy, muy buen mundial, eso sí te lo aseguro. No es la primera vez que llegamos al quinto partido porque es otra de las cosas. Ya lo jugamos contra Bulgaria. México. En México 86, con el famoso gol de Negrete, precioso gol. Entonces, lo más importante es, y ahora que viene el mundial y todo esto, la mirada crítica es, desde un punto de vista, si no conocemos la evolución, vamos a seguir cometiendo los errores de no decir en dónde estamos parados, ¿no? Como afición, es justo exigir un producto que mínimamente se mate en la cancha, no ganar. Nadie puede exigir ganar. Nadie. Nadie tiene comprado ganar. Nadie. Lo que sí puedes exigir es que haya una experiencia, una seguridad, un talento que esté ahí. Eso sí. Creo que la industria del fútbol mexicano ha evolucionado muy bien en los últimos 30 años. Hoy estamos viviendo un momento crítico que creo que después del Mundial veremos hacia dónde sigue. Creo que el Mundial 2026 es el fin de una era que se hicieron, creo que en la calificación es positiva, si venimos de suspendidos por corruptos de 1990 Sí, claro. al 2026, Me gusta. creo que ahí termino. Yo dividiría el fútbol mexicano lo he desarrollado, hay 4 eras, la era de 1930 a 1962, que ganamos el primero, a 1950, que Brasil nos golea 5-0 en la inauguración del Mundial, de 1950 a 1970, que somos sede y la primera vez que avanzamos, del 70 al 90, que es una era de altibajos horrible, porque nadie se acuerda del fútbol mexicano en los 70s, que fue una era muy mala, Sí. y después del 90 esta es la tercera era. Estamos al fin de la tercera era. Sí. Entonces, ¿cuál es la cuarta era del fútbol mexicano? Llegaríamos a la cuarta era. Esa es la que... Yo creo que van a haber Ese es muchos el cambios. Creo que también están saliendo muchos directivos que ya están... Creo que el reacomodo de Televisa y TV Azteca, que tuvieron positivos y negativos concretamente con el fútbol, viene otra era. Los grupos empresariales que se están acomodando. El dinero árabe que está circulando por todo el mundo del fútbol, ¿es peligroso? ¿No es peligroso? Entonces, ¿en qué situación está México? Creo que vamos a hacer una enorme Copa del Mundo. Afortunadamente tengo alumnos y personas que he trabajado que hoy están en la organización de la Copa del Mundo. Pero tienes que venir a contarnos, tenemos que hablar otro Garantizado capítulo sobre eso. Pero creo, mira, lo más importante, es que tú estás defendiendo el fútbol mexicano. Yo no lo defiendo. Yo digo lo que normalmente no se dice en podcast o en los medios tradicionales. Y eso, Lo que todo es dale. O sea, el símil que hago siempre es, el fútbol mexicano se vende como un mesero y una sopa, ¿no? Si tú llegas a un restaurante, aquí está su sopa, señor, y la prensa y en general la opinión es, no se la coma porque va a vomitar. No se la coma porque le va a dar cisticercos. Entonces, pues, así vendemos el fútbol mexicano. No lo comas porque es malo. No es tan malo el fútbol mexicano. Ni el béisbol mexicano es tan malo, porque también tenía el problema con el béisbol. Sí. Me pasó lo mismo como presidente de la liga, defender al béisbol mexicano. Aunque tenía ciertos problemas administrativos. Dímelo a mí que los corregí. no se vayan al Pero fuimos a Japón y le ganamos a la mejor selección del mundo. Sí.
¿no? Armamos una selección con un proyecto de selección como nunca se había hecho y fuimos y le ganamos a Japón en Japón. Entonces sí se puede. Lo que pasa es que hay que saber gestionar bien el deporte, saber bien cuándo es deporte, cuándo es negocio. Y ahí es lo que nos Está bien. faltó, o sea, irnos hacia arriba, ¿no? Ya te corresponde más en el próximo episodio. Irnos hacia arriba a ver qué está pasando ya en la dirección, en la organización, en todo esto que hemos armado. Javier, muchísimas gracias y es un compromiso que tengas que regreses. Con por muchísimo favor, gusto, será un porque honor. hay muchísimo tela de que cortar. Y los no- felicito por el esfuerzo de comunicación que están haciendo. no solo de fútbol. Hay que tener mucha valentía, yo sé que les cuesta dinero, los felicito y entre más abran la mesa, lo único que vamos a ganar todos es mayores datos para tener culturizarnos más y entonces sí criticar con más bases, ¿no? Eso es. Entonces yo los felicito por el esfuerzo que hacen, lo aprecio y siempre lo aplaudo, que estos Gracias esfuerzos por tu tiempo, de Javier. amateurs a profesionales, y que ojalá un día sea negocio. Para que no haya solo pizzas y un día podamos cenar sushi. Vamos a cenar sushi, ojalá. Ojalá. Ojalá, ojalá. Muchísimas gracias, Javier, de verdad, de corazón. Gracias por venir hasta acá. Gracias, Mitch. Gracias, Paco. Gracias. Ya no hay nada que decir. Gracias, gente bonita. A la siguiente nos vemos.